Bueno, me permitiré leer una breve semblanza del compañero Kenji Salazar Murakami. Él es politólogo, pseudoeconomista de la UAM Azcapotzalco, estudiante de Derecho, comisionado nacional de los jóvenes del PRD, subsecretario de Derechos Metropolitanos y fue parte del equipo técnico de la Comisión de Carta de Derechos y candidato a la Asamblea Constituyente. Director de Políticas y Programas por Amor a México, AC. El compañero nos viene a hablar sobre la Constitución, sobre la Asamblea Constituyente, de la Ciudad de México, así como de la Constitución Política de la Ciudad de México. El compañero con nosotros. Muy buenas tardes. Mi nombre es Kenji Salazar Murakami. Les agradezco mucho a los organizadores de este evento el que me hayan invitado. Además, es muy importante para mí estar aquí porque esta es mi alma mater. Aquí estuve estudiando Derecho durante muchos años. Soy pseudoeconomista, pero aquí estoy muy agradecido de la invitación. Pues un poquito de mi semblanza. Yo he participado, me he dedicado sobre todo a la participación de política, en lo referente a partidos políticos. Soy perredista, filias y fobias aparte, espero convencerlos o que algunos de mis argumentos sean lo suficientemente buenos independientemente del partido al que pertenezco. Quisiera también decirles que pues estuve inmerso en el proceso de la Asamblea Constituyente. Ayer amablemente me hicieron la invitación, tengo que ventanearlos porque creo que alguien les canceló, entonces me hicieron la invitación en la noche, me decían algo de derecho electoral. Realmente yo no soy especialista en derecho electoral, no se acerquen a mí para esos fines. Sin embargo, participé de lleno en la Asamblea Constituyente, pues algo sé, digamos, de derecho constitucional porque fui parte del equipo técnico de la Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente con la doctora Marcela Lagarde. Ella fue diputada de la Asamblea Constituyente. Yo por poquito, por un pelo de rana calva, no entré a la Asamblea Constituyente, no fui diputado, pero de premio de consolación pues me pusieron a trabajar ahí 24/7 dentro de un sótano ahí oscuro, además del Palacio de Minería. Quisiera iniciar consultándoles si alguien ha leído la Constitución de la Ciudad de México. Levanten la mano, no sean tímidos. Ella ha leído la Constitución, por allá 3, 4, 5. Pues más o menos esto es un poco representativo, significativo de lo que pasó justamente en este proceso. Uno quizás de los problemas que tuvimos para la Asamblea Constituyente y para la Constitución de la Ciudad de México fue la baja participación ciudadana que tuvimos. Hay que recordar que se hizo una elección en junio, el 4 de junio, si no me equivoco, para designar a los 60 diputados, que iban a componer la Asamblea Constituyente de las distintas fuerzas políticas. Como ustedes recordarán, participaron también candidatos independientes, solo uno de ellos entró, el famosísimo Bombero, ¿no? Tuvimos una participación del 25% de la ciudadanía, menos de 2 millones más o menos de personas. Me parece que tuvimos un severo problema en términos de legitimidad social en lo que se refiere a la participación de las personas para elaborar este instrumento tan importante como lo es la Constitución. Un poco para contextualizarlos, pues la Ciudad de México durante muchos años no tuvo Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Es una entidad, pero no tiene Constitución o no tenía Constitución propia. Por eso la relevancia de que en la agenda desde hace muchos años estuviera la idea de que se generara una Constitución que nos dotara de facultades que sí tienen otros estados, pero que no tiene la Ciudad de México. Es tema de arena de otro costal, tema de otra discusión, el por qué nos tardamos tanto en la elaboración de esta Constitución. Es el asiento de los poderes federales, es el centro del país en términos económicos, políticos, sociales, todas las manifestaciones las sufrimos acá. Pero era relevante tener un instrumento que nos dotara de ciertas facultades, de ciertos diseños institucionales que nos permitan darle una mejor calidad de vida a los poco más de 8 millones de capitalinos que viven en la Ciudad de México y a los poco más del área conurbada, ¿no? De las personas inclusive que nos visitan de otras regiones del Estado de México, particularmente que vienen a trabajar a la Ciudad de México.
Alguien de los que leyó la Constitución de la Ciudad de México, para que yo no influya en sus primeras percepciones, que quiera darnos una opinión de lo que está en la Constitución de la Ciudad de México. No se arrebaten todos la palabra, por favor, no se peleen. ¿Cuántos abogados hay aquí, más o menos? Levanten la mano los que sean abogados. Muy bien, son como 8 más o menos. 8. ¿Hay economistas aquí? ¿Un economista, tocayo? ¿Hay alguna otra profesión? ¿Los demás sí están estudiando, no están estudiando? ¿O qué están? ¿Politólogos? Politólogos. Bueno, pues tenemos una baja cantidad de abogados aquí. Creo que no solo debería de importarles a los abogados, es cierto, la Constitución es para todos los capitalinos, pero es súper importante que todas las personas conozcan la Constitución y lo que se plasmó ahí. En mi disertación voy a tratar de pues explicarles un poco cuáles fueron los temas relevantes de la Constitución. Voy a explicarles también la génesis de la propia Constitución, que fue un proceso sumamente complicado. Sé por acá que van a tener a Bernardo Batis, ex procurador de la Ciudad de México, estuvo dentro de la Asamblea Constituyente. Me decían, Kenji, es que no hables de la Constitución porque va a hablar Bernardo Batis. No se preocupen, son dos visiones de la Constitución completamente opuestas. Incluso, pues yo voy a desmentirlo, ¿no? Porque yo sé que va a hablar después él, pero voy a hablar de la perspectiva que nosotros tuvimos de la Constitución, lo valioso. Entonces, hay que hablar, en principio de cuentas, por la génesis. La Constitución de la Ciudad de México empezó más o menos a elaborarse a principios del año pasado. Hubo más o menos 30 personas, especialistas todos, Ana Laura Magaloni, Claudia Hussitman, Juan Villoro, inclusive un reconocido escritor. Hubieron distintas personalidades, mi paisano también, mi homónimo Pedro Salazar también estuvo trabajando ahí, distintas personalidades que hicieron un proyecto de Constitución. El primer argumento que tienen algunos para descalificar la Constitución es que no se procesó en el tiempo debido, pero muchas de estas personas pues están considerando el tiempo que se tardó en realizar el proyecto de la Constitución. Hubo un proyecto previo de la Constitución en donde estas personalidades estuvieron trabajando durante más de 6 meses más o menos para elaborar este proyecto, ¿no? Estos no fueron elegidos por el voto representativo, no fueron elegidos por el voto ciudadano, simplemente se eligieron por el jefe de gobierno, más o menos en un pool un poco equilibrado de distintas tendencias y visiones políticas que pudieran hacer una primer propuesta de Constitución. A esto se le llamó Proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Después vino la elección de los diputados constituyentes, de la que les hablaba, que se dio en junio. Otro de los sesgos, digamos, o problemáticas que tuvimos es que esta asamblea constituyente, que fue más o menos, digamos, una calca, digamos, de la del 17, ¿no? La forma en la que se elaboró la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Los primeros, por eso se llaman constitucionalistas, porque hicieron la primera constitución, ¿no? Estos constitucionalistas que fueron electos en junio, fueron electos solamente 50. De un universo total de 100 diputados constituyentes, es decir, la mitad, perdón, 60 fueron electos en las urnas y los otros 40 17 fueron designados por, 17 provenían de la Cámara de Diputados, 17 del Senado, 6 fueron designados por el presidente de la República y 6 por el jefe de gobierno. El segundo señalamiento que se le hizo a la Constitución de la Ciudad de México fue justamente la composición. Se decía que no era legítima porque no todos los diputados habían sido electos en las urnas. La gran problemática que tuvimos, y una de las razones por las cuales la Constitución de la Ciudad de México tardó tanto, era porque no existía un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Y esto corresponde a un problema fundamentalmente político. La Ciudad de México ha sido gobernada desde el 97, gracias, por un partido. Y ese partido ha generado ciertos cambios, perdón si mi corazoncito me late hacia allá, pero la realidad es que la Ciudad de México ha tenido diversos avances. No soy egoísta, creo que la ciudadanía, particularmente sociedad civil en la Ciudad de México, ha tenido una relevancia fundamental para empujar ciertas agendas y para generar además diseños institucionales que han hecho medianamente más democrática la Ciudad de México que otros estados.
Esta problemática, el que un partido político haya gobernado la ciudad durante tanto tiempo, evidentemente traía cierto recelo, ¿no? Ciertas dificultades a la hora de acordar con otras fuerzas políticas, sobre todo otras que no creen en unas agendas que se han impulsado en esta ciudad, para poder elaborar esta constitución. A mí en una entrevista de radio me decía Ricardo Pascó, un candidato independiente, que qué fea era esta juventud, porque yo le dije una cosa. Le dije, la realidad es que la política es el cruce entre lo deseable y lo posible. Y me dijo que era un pragmático y me dijo que era de lo peor. Y a lo mejor sí, he visto mucho House of Cards y la realidad es que además la nueva temporada creo que la sacan hoy, va a estar maravilloso. La realidad es que sí soy un joven pragmático, pero también entiendo que la correlación de fuerzas hace que la política sea muy difícil y a veces lo único que tenemos justamente es ese cruce. Esta constitución no hubiera sido posible si no hubiéramos colocado esa composición, si no hubiéramos hecho ese saque de mano, digamos, en donde el 60 fue electo y los otros no fueron electos, porque las otras fuerzas políticas tenían miedo de que esta constitución rebasara la constitución de otras entidades y además algo que es muy importante, que los abogados entenderán mejor que yo, sobre todo los constitucionalistas, que la Constitución de la Ciudad de México ahora tiene la facultad también para modificar la Constitución Federal de los Estados Unidos. Es decir, es más sencillo que a partir de un Congreso local se pueda generar un cambio a la Constitución Federal y muchos de los puntos que se tocaron en esta Constitución son o pueden modificar de manera sustantiva la vida de este país si se llegan a aprobar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Las agendas. ¿Dónde estuvo la discusión importante? Ya cuando tenemos estos 100 diputados, ¿no? Entre ellos Varguitas, de la ley de Herodes, que nunca fue, ¿no? De Morena, por cierto, Bruno Bichir y algunos artistas, tuvimos también, nuevamente se incorporaron el grupo parlamentario de los constituyentes, donde estuvo Clara Hussitman, Porfirio Muñoz Ledo, bueno, ya que tenemos a todos estos sentados, la primera gran discusión, y esto se los cuento para el anecdotario, porque también hay que contar como los entretelones para que se vuelva interesante la historia. Lo primero que ocurrió es que se pelearon 1 mes y medio por ver dónde se sentaba cada quien en la antigua sede del Senado, ¿no? Porque unos querían la izquierda y otros querían estar más a la izquierda. La realidad es que la antigua sede del Senado, allá en Jicotenca, ¿no? No tenía capacidad para que todos se sentaran donde quisieran, ¿no? Entonces, la primera dificultad fue dónde se sentaba. El PAN, siempre muy decidido, se sentó a la derecha, ¿no? No tuvimos bronca con eso, pero los demás partidos tenían ciertas dificultades para sentarse en sus determinados escaños, ¿no? Después de eso vino un proceso muy complicado, sobre todo lo relacionado con la metodología, si se me permite decirlo así. Había cierta preocupación todavía por los números de los diputados, por cómo se podían dar las votaciones, y lo primero que se tuvo que hacer fue las reglas del juego. Dentro de las reglas del juego quedó una regla rarísima que no existe en ningún otro congreso. Mi amigo Ali, que es asesor en la Cámara de Diputados, podrá decirme si esto es cierto. En ningún congreso que yo conozca se votan las iniciativas así. Lo que se estableció fue que necesariamente para que pasara una de las iniciativas se tenía que aprobar por las 2/3 partes de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, 2/3 partes, 75 diputados más o menos tenían que estar a favor de cierta iniciativa para que se pasara, ¿no? Fue un gran problema eso porque nos obligó a generar consensos. Bueno, fue una bendición desde un punto de vista y fue un gran dilema desde otro punto de vista. La bendición fue que se generaron ciertos consensos que permitieron que se avanzara y había una obligación de una palabra muy bonita que a mí me gusta, que se llama empatía, que en política hay que practicarla mucho, que tiene que ver justamente con convencer, con ponerse en los zapatos del otro y tratar de que el otro esté a nuestro favor, ¿no? Entonces, la parte bonita de la Constitución fue que esta cláusula de las 2/3 partes nos obligó a consensar con las otras fuerzas políticas. No había un solo partido político que pudiera aprobar una iniciativa por sí solo, ni siquiera 2 partidos políticos. Tenían que ser por lo menos 3 partidos políticos los que lo hicieran. En el contexto, entendamos que estaba también el Partido Verde, ¿no? Con una representación mínima, también estaba Nueva Alianza, ¿no? Estaba el PRI, el PAN, el PRD, por supuesto Morena, y había un independiente.
La parte negativa de esto es que pues nadie podía justamente por sí solo pasar las iniciativas. Entonces eso nos obligó a tener discusiones muy acaloradas sobre distintos temas, sobre todo temas en donde era patria o muerte, ¿no? En principio de cuentas, los medios de comunicación tildaron la Constitución o el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, esta que hicieron los notables que les platicaba, de una Constitución socialista, comunista, casi chavista. La realidad es que dentro de este proyecto de Constitución se contemplaban derechos de avanzada, ¿no? Que tenían que ver, unos estaban basados, por ejemplo, en los convenios de Maastricht, ¿no? Otros estaban basados en convenios y tratados internacionales muy importantes. Los abogados ahora ya sabrán con este bloque convencionalidad, ¿no? Los tratados internacionales están a la par de la Constitución Federal, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos. Además, hay otra regla básica de derecho constitucional que tiene que ver con que los derechos son progresivos, es decir, no podemos ir hacia atrás. Si algo ya se cedió, no podemos ir para atrás y eliminar, por ejemplo, el voto de la mujer, ¿no? Aunque un constituyente, aunque una constitución, aunque los senadores, los diputados dijeran, no podríamos ir hacia atrás porque hay un principio de progresividad en los derechos. Bueno, después de toda esta discusión y este intento por parte de ciertos grupos de deslegitimar el proyecto de Constitución, la realidad es que muchos grupos al interior de la Asamblea Constituyente trataron de reinventar la Constitución, es decir, descartar todo lo que se había realizado y volver a empezar. Y otra de las cláusulas fundamentales que pusieron, que no existe en otras cámaras, tiene que ver justamente con que se discutiera en pleno artículo por artículo, ¿no? En una Constitución que inicialmente tenía 187 artículos, si no me equivoco, en realidad, haciendo cálculos de los tiempos, nos llevaba más o menos año y cacho discutir cada una de las iniciativas en el Pleno, con sus 5 oradores a favor y con sus 5 oradores en contra. Fue otro truco que se intentó para demorar la Constitución o para que no salieran los términos correctos. La realidad es que sí es un truco muy Frank Underwood que tiene que ver con encarecer la discusión para que cada partido político pueda llevarse un poco más de la agenda, ¿no? Esa fue una de las dificultades. Ahora, los puntos relevantes. Los puntos donde hubo más discusión en la Constitución fueron los que fueron más polémicos, digamos. Uno de ellos estuvo en la legalización de la marihuana, que prácticamente terminó descartada desde el inicio. Ustedes saben que ha habido un avance en términos de la agenda de legalización de la marihuana particularmente, que hubo un caso de una niña, de la niña Grace, ¿no? Que padecía 100 convulsiones diarias o una cosa así terrible, y ciertos grupos de activistas empezaron a colocar en la agenda la legalización. También el grupo SMART, que 6 personas, 4 personas, no me acuerdo bien, lograron legalizar, lograron ampararse y ellos pueden consumir, producir, ¿no? Y fumarse y reírse a carcajadas con la marihuana en sus casas, siempre y cuando no la compartan, no la vendan, no la distribuyan, ¿no? Y no obliguen a nadie más a fumar, pero ellos tienen un amparo ya que les permite hacer uso con fines recreativos de la marihuana, ¿no? La realidad es que en la Constitución o en el proyecto de Constitución la marihuana estaba contemplada ya como con usos lúdicos, es decir, recreativos, no necesariamente medicinales. O sea, uno se puede fumar, ¿no? Irle a quemar las patas al diablo y divertirse de manera maravillosa. Lo echaron para atrás los grupos de derecha, lo voy a decir con toda claridad, particularmente una parte del PAN, pidieron que se retirara, era uno de los irreductibles. Los irreductibles son los puntos elementales, digamos, de las agendas de los partidos políticos que defienden a la hora de construir iniciativas de ley o, en este caso, una constitución. Entonces, todos llegaron muy monones y colocaron en unas hojas, lo estoy diciendo muy esquemático para que entiendan más o menos cómo es el esquema parlamentario. Los partidos llegan y dicen, estos son mis irreductibles, entonces yo no voy a aprobar marihuana, yo no voy a aprobar interrupción legal del embarazo, yo no voy a aprobar matrimonios igualitarios, y así cada uno de los partidos colocan sus irreductibles sobre la mesa y eso permite que las negociaciones fluyan de una manera más rápida. Uno de los irreductibles del PAN fue la legalización de la marihuana. Prácticamente esa fue una de las propuestas que primero se desechó, independientemente de que al final en la Constitución sí queda el uso lúdico de la marihuana y se busca que se armonice con lo que va a quedar en la Ley General de Salud, que permite ya el uso médico del cannabidol.
Otro punto fundamental y una de las agendas que se han impulsado en esta ciudad es ya un hecho el que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. La ILE, la interrupción legal del embarazo, fue otra de las agendas importantes que se discutió ahí. Si bien es cierto que nosotros comprendemos la progresividad de los derechos, había grupos que intentaban nuevamente colocar el derecho a la vida y todas las implicaciones que esto tiene, la imposibilidad de que las mujeres definan si pueden interrumpir un embarazo a las 12 semanas o no. Esta fue una agenda también muy discutida, nuevamente el PAN y cierto grupo del PRI se opuso a que existiera esto. Debo decir que Morena y el PRD fueron los partidos que más impulsaron esta iniciativa y que querían que se quedara en términos estrictos y tácitos, digamos, bueno, concretos, digamos, en la Constitución. La realidad es que no queda tampoco esto. Se interpreta a partir del cuerpo general de la legislación. También los abogados sabrán que hay que hacer una lectura general, ¿no?, del texto constitucional e interpretarlo de esa forma. Hay una parte que dice libertad, autodeterminación del cuerpo en la Constitución y de alguna manera se infiere que eso ya existe. Creo que la Suprema Corte de Justicia también ya falló a favor de esto. Lo que hay que hacer quizás es buscar la forma de que en las constituciones locales, quienes estamos a favor, yo no estoy a favor del aborto, pero creo que es una decisión que finalmente tienen que tomar las mujeres. Y me parece que cuando hablamos de un problema de salud, en donde miles de mujeres mueren justamente por practicarse este tipo de procedimientos de manera ilegal, estamos hablando de una preocupación que debe ser el Estado y tenemos que brindar la infraestructura suficiente para que esa intervención se pueda hacer en condiciones salubres. Esa fue otra de las agendas, no quedó explícito. Otra de las agendas que fueron complicadas fue la de matrimonios igualitarios. Como bien saben, hay quienes creen que venimos de Dios y que todo esto y que hay castigos tremendos si uno se enamora de, ¿no? Entonces hubo grupos conservadores nuevamente que se opusieron al matrimonio igualitario. Uno de los grupos, y esto también se los cuento como anécdota para que sientan un poco cómo está nuestra composición social, ¿no? Más allá de las encuestas, la UNAM saca una muy interesante que pregunta si ustedes estarían dispuestos a vivir con una persona homosexual. Más del 60% de las personas dice que no confían en las personas homosexuales, ¿no? Yo diría que como el 90% de esas personas no sabe que efectivamente vive con un homosexual, no se ha dado cuenta, pero bueno, estas personas dicen eso, ¿no? Fue muy sintomática la participación de dos grupos dentro de la Asamblea Constituyente, de dos grupos, y me atrevo a decirlo de manera positiva y negativa, dos grupos de presión. Un grupo de presión fue justamente estos grupos de padres de familia, ¿no?, estos que queman libros de texto de educación sexual y que creen que las abejitas solo copulan con los abejitos y así, ¿no? Estos grupos de presión tuvieron una fuerte presencia en la Asamblea Constituyente. Teníamos a las madrugadas cantando la guadalupana a la esquina abajo, cosa que por favor, si ustedes un día, si están en alguna asociación, no hagan esas cosas porque todavía la gente se pone peor, ¿no? Eran desvelos y eran unas fatigas y luego escuchar la guadalupana en lugar de beneficiar a su causa. Yo creo que hasta los propios panistas de repente decían, ya cállense por favor. Otro grupo de presión importante fueron los animalistas. Eso quedó en el artículo 8 de la Constitución, la defensa a los animales. Esa fue una agenda complicada también de pasar. Ahí no hubo tanto discusión, sino más bien la discusión estaba en un punto fundamental del que me gustaría hablar más adelante, que tiene que ver con la exigibilidad de los derechos, ¿no? Pero bueno, ahí quedaron reconocidos los animales. Otra de las agendas controvertidas, que quizás mediáticamente no fue tan importante, pero que en términos técnicos es muy sustantiva, tenía que ver con la progresividad versus la proporcionalidad. Había ciertos grupos que estaban comprendiendo la progresividad económica, ¿no?, la progresividad fiscal, como la progresividad de los derechos, pero ahí hay una trampa importante. La progresividad de los derechos es un concepto por sí mismo que implica que los derechos siempre van a avanzar, pero en términos fiscales la progresividad no es lo mismo que la proporcionalidad. La progresividad implica que se avancen los impuestos, es decir, se va a cobrar más impuestos, pero no necesariamente tiene que estar en proporción de lo que uno gana. Es decir, que lo que proponía el PRD y los grupos de izquierda, particularmente en la Constitución, era que
existiera proporcionalidad, es decir, que se cobrara impuestos en proporción de lo que las personas ganan. Esto haciendo un énfasis en que hoy las empresas más importantes de este país no pagan los impuestos que deberían de estar pagando. Y eso se los dejo de tarea, ¿no? Si quieren reflexionar sobre esto, creo que es uno de los principales cambios que tendríamos que tener en este país. Si aspiramos en algún momento a generar igualdad de oportunidades entre las personas, tendríamos que comenzar a cobrar impuestos de manera correcta, es decir, cobrar más impuestos a los que más ganan. Y esto no necesariamente significa que nos convirtamos en Venezuela y que hubo otro intento por una propuesta que a mí me parecía que era muy importante y que existe en los principales países de primer mundo, ¿no?, de esquemas democráticos, que tiene que ver con la captación de valor. Otro de los temas que sí mediáticamente se hizo evidente, sobre todo porque se trató de tergiversar. La captación de valor es un mecanismo que se utiliza justamente para regresar un poco de la riqueza que tienen ciertos grupos, ¿no?, particularmente las inmobiliarias. Las inmobiliarias van y construyen y… ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? No. Particularmente las inmobiliarias en este país van y construyen, se quedan con los departamentos y los revenden en cantidad de millones impresionantes, ¿no? Y además esos departamentos suben de valor, es decir, tienen plusvalor gracias a las adecuaciones que se realizan en los alrededores, ¿no? La construcción de un parque, la recuperación de espacio público. Eso implica un costo, es un costo que proviene de los impuestos de los ciudadanos. Y este impuesto, que se llama captación de valor, que le pusieron en los medios plusvalía, lo que significaba es que se retorne una parte del plusvalor que tienen estas grandes inmobiliarias. Lo que ocurrió es que en los medios de comunicación se vendió como un impuesto que se le iba a aplicar a los particulares, es decir, a las personas. Si tu casa valía más, entonces te lo íbamos a cobrar a ti porque socialistas somos, ¿no? La realidad es que ese mecanismo existe en otros países, es un mecanismo que deberíamos de pensar justamente a partir de la especulación que está existiendo en esta ciudad por parte de los grupos inmobiliarios, pero bueno, fue otra de las cosas que no pasó. Otro de los temas, rápido porque se me está acabando el tiempo, que eran relevantes, la renta básica universal. Yo debo confesarles que no tengo una posición todavía al respecto. Me parece un mecanismo innovador que se está discutiendo en Suecia, que se está discutiendo en Finlandia, me parece, que tiene que ver con que las personas tengan derecho a un ingreso básico mínimo por el simple hecho de ser personas. Eso significa que tendríamos que redirigir ciertos programas sociales que en los que hoy se van el gasto público para tratar de que renta básica universal la tuvieran todas las personas por el simple hecho de existir. Esto significa que el capitalino nace y por el simple hecho de ser un ser humano tiene derecho a cierto ingreso. Este ingreso lo que nos permitía es generar de alguna manera un piso parejo para el 45.5% de personas que dice el INEGI que viven hoy en pobreza, un porcentaje también importante de personas que viven en pobreza extrema. Esto no pasó así, también hay una intención, con esto ya me voy a callar, pero había otros grupos también que concebían, y quizás fue una de las discusiones más importantes que se tuvieron, que concebían que los derechos tienen que tener asignación de pesos, ¿no? Que prácticamente la Constitución, como menú, ¿no?, de restaurante, al lado derecho tenía que ser al lado izquierdo del derecho y al lado derecho tenía que decir cuánto nos costaba. Eso es funcional, eso es, si quieren ponerse economistas muy estrictos, quizás podría funcionar. El problema es que las constituciones también en buena medida son una brújula de hacia dónde queremos que se dirijan las sociedades. Esta Constitución en particular, con la Carta de Derechos a la Ciudad, con los convenios o los principios de Maastricht, con una serie de instrumentos, trataba justamente de visibilizar ciertos sectores que no están visibilizados y a los que hay que defender, ¿no? Hay incluso un sistema de indicadores que se busca que nos ayude a cerrar la brecha entre la existencia de los derechos y su consecución, es decir, la exigibilidad de los derechos. Una de las críticas que se hacía es que era una carta a Santa Claus. La realidad es que todas las constituciones en el mundo de alguna manera son cartas a Santa Claus, porque ahí está plasmado parte de lo que las sociedades quieren en su futuro.
hay que pensar que no es una constitución que se hace únicamente para esta etapa, es una constitución que se hace para muchos años. Y en función de ello, tenemos que pensar que las necesidades también de las personas cambian. Hace algunos años, muchos de los programas sociales que se implementaron en esta ciudad, ahí sí le reconozco al Tata Andrés Manuel, uno de los programas importantes, por ejemplo, insignia de su gobierno, fue el apoyo a adultos mayores. Y muchas veces se dijo que la ciudad iba a entrar en crisis financiera y que, bueno, esto que siempre se dice cuando se trata de beneficiar a ciertos sectores de la población. Entonces, no hay que caer en la trampa de asignar presupuestos a los derechos, sí hay que buscar la forma en la que la progresividad de los derechos y la exigibilidad de los mismos sea factible. Se visibilizaron ciertos grupos, las personas en situación de calle, que es una población que está creciendo en esta ciudad. Se visibilizaron los derechos de los animales. Yo particularmente soy carnívoro, no me gustan las corridas de toros. Creo que también los animales es difícil que hagan exigibles sus derechos, pero me parece que es un avance para tratar de evolucionar a otro tipo de sociedades que hoy, por ejemplo, en el etiquetado tienen normas estandarizadas que buscan que las vacas sean tratadas de cierta forma, ¿no? Y que se ocupan ciertos requerimientos para que sufran lo menos posible. Me parece que en eso podemos avanzar. Creo también que otros esquemas institucionales fueron importantes en esta Constitución. Por ejemplo, ya hay revocación de mandato, es decir, el próximo gobierno, el próximo jefe de gobierno puede ser destituido por mandato de la ciudadanía. Es un mecanismo que no existe en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, es un mecanismo que está controvertido ahora en las distintas instancias que está utilizando el gobierno o el Estado para tratar de desvirtuar la Constitución, pero es un mecanismo fundamental para las personas. El plebiscito y el referéndum se vuelven vinculantes con cierto porcentaje de ciudadanos que participen. Las iniciativas ciudadanas ya pueden ser ingresadas al Congreso local por cierta cantidad de personas que así lo soliciten. Es decir, hay muchos mecanismos que permiten la participación de las personas en una mayor medida y que generan ciertos contrapesos al poder. Yo estaba escuchando acá afuera el rap, no sé qué están celebrando acá o qué evento es pero había un cuate que rapeaba y decía: todos los políticos roban y todos son iguales. A mí lo que me preocupa es que no tenemos otros medios de participación. Tenemos hoy un esquema representativo de partidos políticos que además me parece que es lo más eficiente. No creo en las candidaturas independientes. Creo que las candidaturas independientes ayudan a componer ciertas distorsiones del propio sistema de partidos. Creo que necesitamos meter contrapesos a los sistemas de partidos, pero eso no va a ocurrir si la ciudadanía no se involucra. Y la descalificación de todos los políticos son iguales y todos los partidos políticos son iguales no funciona, porque ahí subyace una especie de anarquismo, ¿no? De anarquía, estoy contra todo menos contra mi mamá, ¿no? Pero no funcionan las sociedades así, las sociedades no funcionan así, necesitamos esquemas de participación fuertes donde la ciudadanía se involucre, donde además pues los políticos no los traen de otro planeta. Ya me voy a callar, ya me voy a callar. Los políticos no los traen de otro planeta, los políticos emanan de estas sociedades. Yo sí quisiera dejarles, antes de terminar, y ojalá que pudiéramos tener una ronda de preguntas o de retroalimentación, quiero decirles que me dedico desde hace 8 años a esto. Aquí en esta universidad fue donde me reclutaron, vino el secretario de Jóvenes del Partido de la Revolución Democrática y pues en ese momento me invitaron a un taller después y participé, desde ahí llevo 8 años participando en un partido político, ¿no? Yo sé lo que nos merecemos y yo sé lo que mentadas de madre nomás no ahorita, pero creo que lo que necesitamos es que las personas mejor preparadas estén en esos espacios. Si no están las personas mejor preparadas en esos espacios, quiero decirles nada más, cerrar con la reflexión de 25% de esta ciudad, menos de 2 millones de personas de esta ciudad, eligió los derechos con los que ustedes van a vivir en las generaciones de las generaciones, es decir, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y ustedes no participaron. Y 3 personas de aquí leyeron, o 4 personas leyeron la Constitución. Es imposible, es impensable que esta sociedad pueda avanzar si ustedes no conocen en principio de cuentas las leyes que los respaldan. Me parece que como universitarios, además, ustedes son la punta de lanza, tienen que participar. No importa en qué partido político, no importa desde qué trinchera, no importa si es la academia, pero si olvidan, si dejan de lado la participación en la vida pública, la realidad es que otras personas van a estar tomando decisiones por ustedes. Ya me cayó ahora sí. Muchas gracias.